Vale, siéntate, por favor. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik berriro, vale? Jarraituko dugu jardunaldiekin, vale? Gaur da bigarren saioa, vale? Orduan, bueno, hasiko gara lehenengo mainguruarekin, vale? Eta izango da printzipioz haurtzaroa eta nerabezaroa jokabide diskriminatzaileen aurreko gakoak, izenburukoa, vale? Orduan, kasu honetan, lau pertsona dauzkagu, mahai honetan, eta, bueno, printzipioz hasiko gara, ¿vale? Bueno, como decía en euskera, muchas gracias de nuevo por haber venido. Bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas. Es la segunda sesión. Vamos a dar comienzo con la primera mesa, que se llama Infancia y Adolescencia, claves ante comportamientos discriminatorios. Tenemos 4 personas en la mesa, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os parece vamos a empezar y de nuevo nos gustaría agradeceros por estar aquí, por estar conectados y por estar en la sala y también queremos pediros las disculpas ya de antemano por si hay algún problema técnico que, bueno, estamos haciendo lo mejor posible, pero hay cosas que no podemos gestionar, así que muchas gracias. Bueno, Egunon, buenos días. Como decía Julia, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que en esta ocasión va de infancia y adolescencia. Bueno, antes de nada, simplemente me voy a presentar. Soy Elena Ayarza, soy responsable de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko y como esto va de niñas, de niños y adolescentes, pues me han pedido que modere esta mesa, a lo que yo gustosamente he accedido. Bueno, creo que tengo que comenzar informando de algunos cambios respecto al programa. Cambios obligados por esta situación con la que convivimos ya desde hace unos meses y en la que esto de los imprevistos, los cambios sobre la marcha y demás emergencias pues están al orden del día. Bueno, en el programa tenéis apuntadas 4 ponentes, pero la compañera de Save the Children, Sara Polo, no va a venir por motivos personales y no se ha podido encontrar un relevo ante la urgencia. Quienes sí han podido activar de manera urgente este relevo han sido las del servicio Seukesan y entonces, aunque no podremos contar con Kepa Torrealdea, como estaba previsto, sí lo haremos con Ana María Pérez, a quien luego presentaré con más detalle. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos ya con lo nuestro. A lo largo de esta hora y media que tenemos a nuestra disposición, las 3 personas que me acompañan van a ir abordando algunas diferentes situaciones de discriminación que sufren algunos niños, niñas o adolescentes en Euskadi, ¿vale? La profundización en cada una de estas situaciones yo la dejo en sus manos, que para esto son las personas expertas. Pero a mí, ya que estamos en unas jornadas cuyo título habla de discriminación múltiple, me gustaría poner sobre la mesa una cuestión un poquito más general. Sería plantear si, además de cualquier discriminación que algunas niñas y algunos niños puedan sufrir por sus condiciones o por situaciones especiales, no existe una discriminación estrictamente por ser eso, personas menores de edad, sin voto, en muchas ocasiones sin voz, con la participación limitada, una suerte de edadismo, pero en esta ocasión refiriéndonos a la franja de edad inferior y no a la superior, como habitualmente se suele o el término suele aludir, ¿no? Lo vais a entender, o por lo menos yo lo pongo aquí encima, con un trocito de artículo que recientemente leía. Mirad. El artículo dice: el 5% de los hoteles que hay en España son solo para hombres, según los datos de 2018 de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Y esto, curiosamente, aumenta cada año. De hecho, ya hay establecimientos de todos los tamaños, desde grandes cadenas hoteleras hasta casas rurales, que no admiten mujeres. De momento desconcertados, ¿no? Bueno, continúo. Este párrafo es la entradilla de una noticia que puede leerse en un diario con una pequeña particularidad. Y es que el artículo no dice nada de hombres, sino de personas adultas, y no prohíbe el alojamiento a mujeres, sino a niños y niñas. Pero la primera versión nos resulta intolerable y la segunda no.
La etiqueta solo adultos es una opción más ya de búsqueda en algunos buscadores de alojamientos y de hoteles, ¿no? Y es presentada incluso como un nicho de negocio por emprendedores, incluso por administraciones que velan también por el desarrollo industrial, empresarial. También es una realidad, incluso en algún establecimiento de Bilbao, como lo constatan algunas quejas que yo he podido recibir. Imaginaos un establecimiento que intentara diferenciarse del resto declarándose all people free. Nos parecería algo terrible, pero sin embargo no nos sobresaltamos al ver la etiqueta establecimiento libre de niños. En palabras de una socióloga de la infancia, nos estamos acostumbrando a una etiqueta como esta. Creo que tiene que ver con cómo priorizamos el individualismo y el confort por encima de la comprensión de lo que es una sociedad diversa. Bueno, yo no sé si alguno de mis acompañantes en la mesa recogerá el guante y se animará con este debate. En todo caso, mi intención no es darle una respuesta que seguro es compleja y llena de matices, pero sí me gustaría que quede sobrevolando por aquí, al menos mientras dura esta mesa redonda. Bueno, yo ahí os lo dejo. Y sin más dilación, paso a presentar a las personas que van a participar como ponentes. Os pido a los tres que intentéis ajustaros al tiempo de 15-20 minutos, ¿vale?, que hemos previsto para que podamos tener un espacio interesante, que no sea solo anecdótico, de conversación y de preguntas, respuestas o conversación generalizada entre todas las personas que estamos aquí y que están siguiendo la jornada vía online. Bueno, en primer lugar, va a intervenir Unai Amézaga. Unai es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y entre 1997 y 2004 trabajó en la empresa privada en el campo de la consultoría y la investigación social, sobre todo en los ámbitos de igualdad, juventud y participación. Desde entonces, trabaja como técnico de intervención comunitaria en el ámbito de juventud en el Ayuntamiento de Getxo. Preguntado por el eje de su intervención, Unai me decía: en un país con una gran afición a la montaña, casi todo el mundo sabe que el ritmo de ascenso a una cumbre siempre es el de la persona más lenta. Para ello, la más rápida debe siempre situarse detrás de la rezagada. Esto es exactamente lo que significa la frase tan manida últimamente de no dejar a nadie atrás. En su intervención quiere o quería hace unos días, no sé si siguen con esa intención, parece que sí, quiere plantear algunas ideas en torno a esto y en concreto sobre lo que significa o debiera significar no dejar a nadie atrás desde el punto de vista de las políticas públicas de infancia y juventud en este caso. Adelante, Unai, la palabra es tuya. ¿Orain? Vale. Egunon. Bai. Esto parece una rueda de prensa de los zapatistas. Vale, bueno, a ver, lo primero, dar las gracias porque me invitéis aquí, porque alguien haya pensado que yo puedo decir algo interesante aquí. Eso está bien. A ver si cumplo las expectativas. Lo primero que me llamó la atención cuando me invitaron fue el título, ¿no? Diversidad y discriminación múltiple. Yo pensaba, carajo, no, con la sencilla todavía no lo tenemos controlado y nos metemos con la múltiple. Pero me parece un tema súper interesante, ¿vale? A mí, yo voy a intentar ceñirme un poquito al tema que me planteabais, infancia y adolescencia, claves ante comportamientos discriminatorios, pero sospecho que me voy a ir un poco por las ramas, pero lo digo en el buen sentido. Yo creo que al final lo chulo del árbol son las ramas y este tema tiene mogollón de ramas, ¿vale? Entonces, bueno, yo me iré pasando de una rama a otra como Tarzán. Si consigo que de todas las cosas que vaya a decir, pues os quedéis con alguna que os parece medianamente sugerente, yo desde luego me doy por satisfecho. A ver, os cuento un poquito para que entendáis el lugar desde donde hablo, a qué me dedico.
soy técnico, el nombre de mi puesto es técnico de intervención comunitaria, no me termina de convencer. En realidad yo soy técnico de juventud, yo es a lo que me he dedicado los últimos años. Yo creo que hay un campo de conocimiento y hay un campo de actuación y de políticas públicas que se llama, o debiera llamarse, infancia, adolescencia y juventud, y yo me veo ahí. Entonces, pues bueno, podemos decir de una manera muy resumida que el objetivo de mi trabajo, de las políticas que yo diseño, pongo en marcha, evalúo y tal, sería pues realizar ese acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ese tránsito hacia eso que llamamos vida adulta. Es un tránsito, en realidad no es uno, son muchos tránsitos, ¿vale? No, hay un tránsito, una transición domiciliar, hay una transición a nivel de ciudadanía, de adquisición de derechos y tal, hay muchas transiciones, ¿vale? Entonces, pues vamos a decir que parte de mi trabajo es acompañar en ese proceso, pero a la vez reconociendo el valor que tiene ese periodo tan largo por sí mismo, ¿vale? Hace unas cuantas décadas o hace unos cuantos años la juventud era un periodo muy corto. Vamos, prácticamente no existía, la adolescencia es un invento, es una construcción social, como todo el mundo sabe, que a veces existe y a veces no existe, es así de sencillo. Vale. Entonces, como decía, en tiempos anteriores, pues la juventud, la adolescencia desde luego no existía y la infancia era muy cortita. Ahora, pues bueno, ese periodo se ha prolongado mucho. Entonces, hablar de políticas de infancia, adolescencia y juventud solo en términos de transición y de paso hacia otro estadio, pues es un poco absurdo, porque resulta que es un estadio tan largo que tiene sentido ya por sí mismo, ¿vale? Entonces, se trata un poquito también de sacarle jugo a todo eso. Lo que comentaba Elena de esos hoteles y tal, que no dejan ir. A ver, yo lo puedo entender, ¿vale? Yo puedo entender cuando te vas de vacaciones y dices, uff, yo quiero tranquilidad. Pero a mí lo que se me ocurre así, yo lo he escrito aquí, es ellos se lo pierden. Vale, porque yo creo que yo tengo casi 50 tacos, trabajo con gente joven y me parece la leche. Me parece apasionante y se aprende muchísimo. Yo no sé lo que les aportaré, pero desde luego lo que me aportan a mí es enorme, ¿vale? Entonces, privarse uno a sí mismo de eso me parece un delito. Bueno, me meto un poquito en el tema. Se habla de claves ante comportamientos. Yo no voy a hablar tanto de claves ante comportamientos, porque la palabra comportamiento me remite un poco a personas. Yo voy a hablar más de actuaciones discriminatorias y, en concreto, actuaciones discriminatorias de la administración pública. Y espero no perder el curro por las cosas que voy a decir aquí. No porque haya una intención discriminatoria por parte de la Administración y de las políticas públicas, no lo creo, en algún caso puede haberlo, pero bueno, en el entorno en el que yo me manejo no existe, pero sí de manera inconsciente, ¿no? O sea, yo soy un Gazteleku, que es un servicio para adolescentes, entre los 11 y los 17 años, soy un Gazteleku, lo sitúo en un quinto piso y no pongo ascensor, esa es una actuación neutra, quiero decir, está en un quinto piso y está sin ascensor para todo el mundo. Pero, esto que voy a decir es una tontería y es una obviedad, pero una persona con silla de ruedas no puede acceder, punto, ¿vale? A nadie se le ocurriría hacer una semejante salvajada. Pero, sin embargo, de manera metafórica, sí creo que tenemos muchos Gaztelekus en quinto pisos. Muchos, Quiero decir que creo que hacemos muchas cosas que no están pensadas para todo el mundo. Muchas, demasiadas. Yo suelo poner un ejemplo, es muy gráfico. Yo, voy a intentar ir poniendo ejemplos, ¿vale?, de las cosas que voy diciendo, porque yo creo que se entienden mucho mejor las cosas. Yo muchas veces que hago cosas, pongo en marcha programas, participa gente joven, adolescentes en otros, infancia en otros. Yo saco muchas fotos de todo eso. Y me ha pasado cantidad de veces que en una foto, por circunstancias puntuales, solo aparecen chicos, ¿no? Y siempre hay alguien que te dice, ahí va, no hay chicas. Y es cierto. Pero nunca me ha pasado que nadie me diga, ahí va, no hay negros, o no hay personas en silla de ruedas. Qué curioso. Nunca, pero cuando digo nunca es nunca, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que lo que trato de explicar es que eso demuestra que tenemos muchos Gaztelekus en quintos pisos, porque hacemos muchas cosas que no son accesibles para todo el mundo. Esto es una evidencia, ¿vale? Y hablando de evidencias, yo voy a intentar organizar un poquito las cosas que quiero decir
Elena, me dices cuando me queden 5 minutitos, ¿vale? Voy a intentar controlar, pero igual se me va. Voy a intentar organizarlo todo en algunas ideas, ¿vale? Esto es algo que siempre digo y tiene que ver con la frase esa que ha leído ella del monte, de no dejar a nadie atrás y tal. Últimamente estamos escuchando mucho aquello de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie atrás, y a mí es algo que ya me está cansando bastante, porque yo creo, y esto es casi también de militancia, que el primer requisito siempre debe ser llamar a las cosas por su nombre, ¿vale? Y esto me trae no pocos problemas. Pero ya vale de decir que no vamos a dejar a nadie atrás. Hay gente que ya se ha quedado atrás. Ya está. O sea, es así. Hay gente que ya se ha quedado atrás. O sea, el impacto, y vamos a hablar de niños y niñas, el impacto que determinadas situaciones puede tener en un niño o una niña de 5 o 6 años, un impacto prolongado durante de un niño de 5 o 6 años, durante 2 años de su vida, ese impacto queda ya. ¿Vale? Vamos a decir que el daño puede estar hecho ya. Y ya hay gente que se está quedando atrás. ¿Vale? La metáfora del monte, que me favorece bastante, es muy buena porque efectivamente el ritmo de un grupo en el monte siempre lo marca el último, o debiera marcarlo el último. Y es fácil de hacer, es muy fácil, ¿eh? Simplemente con que el más rápido se coloque detrás, ya está. Es súper fácil. Y además, no es que se coloque detrás, sino que le acompaña a esa persona, le anima, le dice, tranquilo, no subas tus pulsaciones, nos paramos de vez en cuando, le acompaña en todo ese proceso. ¿Vale? Entonces, yo creo que la metáfora es especialmente interesante. Pero no está sucediendo eso. En muchos casos ya hay gente que ya se quedaba atrás, hay gente que ya está perdida. ¿Vale? Es muy crudo esto que estoy diciendo, pero es cierto, ¿eh? Hay gente que le va a costar coger el ritmo de los demás mucho y algunos no lo van a coger nunca. Y cuando alguien se va quedando atrás, una de las cosas que sucede es que si el grupo avanza demasiado, si le pasa algo al que se quede atrás, no se entera nadie. El primero no se va a enterar, desde luego. Tal vez el anteúltimo. Pero el primero no se va a enterar. Y esto también está pasando. Yo creo que están sucediendo muchas cosas que no estamos viendo, ¿no? Cuando durante el confinamiento nos sacaban imágenes de familias confinadas, yo veía familias, no voy a decir perfectas, pero casi. El niño, la niña en su habitación, con su portátil y tal. Esa era la imagen que se nos transmitía, pero no nos enseñaban otro tipo de imágenes que también existen, ¿no? No lo estamos viendo. Otra idea que creo que hay que trasladar, y va un poco en la misma línea, y es otra palabra que me trae por la calle de la amargura, y es la palabra vulnerables. Es cierto que hay personas vulnerables, pero estamos utilizando mal el concepto. Una persona vulnerable es, por ejemplo, una persona que tiene problemas respiratorios y es vulnerable ante el COVID. Ahí sí. Vale. Pero hay personas que no es que sean vulnerables, es que ya están siendo vulneradas. Vale. Tenemos que distinguir entre personas vulnerables y personas vulneradas. Pero claro, a los poderes públicos no les gusta hablar así. No les gusta hablar así porque hablar en estos términos supone reconocer un fracaso. Y a nadie le gusta reconocer un fracaso. Pero si no nombramos a las cosas tal y como son, pues menudo punto de partida, ¿no? Otra idea que me gustaría trasladar, yo voy soltando, tiene que ver con la idea de modernizar, una administración moderna. En arquitectura, modernizar pues puede ser, pues no sé, construcciones muy angulosas o muy curvas. En el mundo del transporte, modernizar puede ser construir autopistas súper rápidas. En el mundo de la informática o de Internet, modernizar puede ser aumentar la velocidad de transmisión de los datos, ¿vale? Pero en el marco de las políticas de infancia y juventud, el marco de las políticas públicas, si queréis, ¿qué es modernizar? Pues modernizar, yo por lo menos lo entiendo así, es adaptarse a las necesidades, adaptarse a la realidad social cambiante. Y esto es una cosa que a la Administración le cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, cuesta mucho cambiar. La Administración es un monstruo muy grande que le cuesta moverse y para cuando se mueve ya el escenario ha vuelto a cambiar otra vez. Y una administración moderna, y yo creo que debemos exigir que nuestra administración sea moderna y en ese sentido, debe estar en constante cambio, pero no se dan las condiciones de todo tipo para que esto suceda. La administración es algo muy estanco, ¿vale? Y esto, en el marco de las políticas públicas, puede significar, por una parte, integrar políticas y, por otra parte, integrar equipos de trabajo. Integrar políticas, pongo un ejemplo también. ¿Qué sentido tiene
¿Qué sentido tiene que el área de juventud tenga una línea de subvenciones, el área de cultura tenga otra, servicios sociales tenga otra, deportes tenga otra? Bueno, igual estoy mezclando cosas que no debiera, pero algunas sí. ¿Qué sentido tiene que eso se haga de esa manera tan compartimentalizada cuando la realidad está mucho más mezclada? ¿Vale? Si un grupo de euskera de mi pueblo hace una actividad de ocio educativo interesante y la hace en euskera, ¿eso qué es? ¿Es euskera o es juventud? ¿Esos de quién son? ¿Esos a quién tienen que pedir? Eso pasa muchas veces. Ese de quién son ellos no son de nadie. La realidad está mezclada. Entonces, nosotros como administración tenemos que prepararnos para dar una respuesta compleja a eso, pero no lo estamos haciendo, estamos compartimentalizados, cada uno en su choquito, ¿no? Y como mucho, de vez en cuando hacemos una cosa con el de al lado, pero no estamos integrados en ese sentido, no estamos mezclados, no trabajamos juntos, no tenemos aquellos que tenemos que trabajar juntos, quiero decir, ¿eh? Yo me veo trabajando en equipos integrados con interculturalidad, con prevención, con igualdad, con euskera muchas veces, con educación. Yo me veo trabajando con estos equipos, pero de manera integrada, quiero decir, de manera estructural. Pero, bueno, no es fácil hacer esto y además cada 4 años nos cambian el organigrama, ¿no? En algún lugar alguien decide que tú aquí, tú aquí, tú aquí, en función de criterios que yo no sé muy bien cuáles son, y entonces no terminamos de dar con la tecla. Otra cosa que quería comentar es el tema de la calidad versus implicación. Esta es otra cosa también que me suele gustar comentar. El dar respuesta a la diversidad no debiera tener que ver con ni implicación ni sensibilidad. ¿Vale? Yo no quiero profesionales implicados ni sensibles. Yo quiero que trabajen con calidad. Entonces, el responder a la diversidad, a cualquier tipo de diversidad o a las diversidades, es un requisito de calidad. Y ya está. Y lo debemos ver así y debemos exigirlo tal cual. ¿Vale? Otra idea que quería plantear es que en este trabajo, por dar una respuesta adecuada a la diversidad, podemos aprender del camino de otras políticas. Yo, por ejemplo, el desarrollo de las políticas de igualdad, yo creo que en muchas cosas podemos aprender de ello. ¿Vale? Vale, creo que ya me están mandando callar. Avanzo más rápido. Yo creo que en cualquier ámbito, y en de las discriminaciones múltiples también, lo primero que necesitamos es conocer la realidad, que se haga investigación, que se estudie y que se divulgue. No vale con hacer mucha investigación. Yo tengo, detrás de mi mesa, tengo un armario lleno de libros. No me los he leído todos. Creo además que he aprendido más de las cosas que hago y del contacto con gente joven de las cosas que he leído. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo por divulgar toda la investigación que se hace. O sea, en este país se investiga muchísimo y se hace muy buen trabajo de investigación, pero ahí, yo no sé, tenemos una asignatura, no leemos directamente. Yo creo que otra idea una enseñanza que podemos aprender de las políticas de igualdad de género, hablo, es la idea de que es cada administración la responsable de las cosas que hace. ¿Vale? Si yo, como Ayuntamiento de Guecho, como Servicio de Juventud, no consigo que las personas con diversidad funcional participen de manera normalizada en los servicios, actividades y programas que yo desarrollo, la responsabilidad es mía. Es mía, ¿vale? Y no de Diputación, porque yo ya he oído, por ejemplo, muchas veces esto de que el tema de la inclusión es competencia de la Diputación. Y no es cierto. Si no participan mujeres en las actividades que yo organizo, se me va a señalar a mí. Si no participan personas con discapacidad, se me debe señalar a mí también, no a la Diputación. Y luego otra cosa que podemos aprender es la importancia de entrenar la mirada. Lo que os decía antes de la foto, ¿no? Tú ves la foto y enseguida nos salta a la vista, ¡ostras! No hay mujeres. Tenemos la mirada súper entrenada en eso. Bueno, pues la tenemos que entrenar en otras cosas también. Bueno, creo que voy a ir acabando. Solo una cosita, he hecho unos números. Es una tontería lo que voy a decir, pero yo creo que está bien decirlo. Si consideramos algunas variables relacionadas con la diversidad, vamos a decir las más básicas, las que todos y todas pues, podemos manejar, ¿no? Pues edad, género, origen, situación socioeconómica, discapacidad.
una sola persona puede responder hasta 72, creo que el número es este, 72 identidades distintas. O sea, si empezamos a hacer el árbol, una persona que a su vez puede ser de origen extranjero, puede ser autóctona, puede tener una situación económica buena o no tan buena, puede ser mujer, hombre, o puede tener otro tipo de identidad de género. Si combinamos todo esto, nos salen como 72 identidades distintas, ¿vale? Con el impacto que eso conlleva. Si un adolescente entra en el Gazteleku, hay que atenderle como usuario al Gazteleku como persona, ¿vale? Con todo el armamento, entre comillas, no me gusta el lenguaje militar, pero me parece que puede venir bien, con todo el armamento del que disponga el equipo de educadores y educadoras del Gazteleku, pero apoyándose también en otras figuras profesionales. Y aquí vuelvo un poco a la idea esa de integrar políticas, integrar equipos. Los y las educadoras del Gazteleku no son personas extraordinarias, pero muchas veces les exigimos cosas como si lo fueran. Tienen que saber de prevención, tienen que saber de relaciones afectivo-sexuales, tienen que saber de igualdad de género, tienen que saber de promoción del euskera. Llegan hasta donde llegan, pero sí que tienen que hacer esa acogida, esa primera acogida a un adolescente que se acerca al Gazteleku, sí que tiene que ser lo más completa posible y tener detrás todo un equipo que sepa atender, hilando lo más fino posible a esa persona. Y muchas veces esa atención la tendrá que hacer la misma persona del Gazteleku porque ahí se ha establecido el vínculo. Luego no sé si tenemos oportunidad de hablar del tema del vínculo, pero desde luego también apoyándose en todo un equipo, yo creo que tiene que tener miradas distintas, ¿vale? Y yo creo que es una de las maneras de atender la diversidad. Y yo lo dejo aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko nahi. Os presento ahora a Ana María Pérez, psicóloga de Zeuk Esan, Servicio de Ayuda a la Infancia y a la Adolescencia, perteneciente a la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. Ya sabéis, el 116, 111, ¿no? Al que llamar en busca de orientación, ayuda o denuncia en cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Bueno, Ana María ha asumido el reto de preparar en muy poquito tiempo la intervención o su intervención de ahora, por lo que le agradecemos doblemente su presencia aquí. Ana nos dice que en Zeuk Esan llevan 10 años escuchando a la infancia, a la adolescencia y a sus familias. Y uno de los temas por el que más se consulta es el acoso. Os ha quedado claro que es el acoso, ¿verdad? Bueno, el acoso, en todo caso, la violencia que se ejerce con mayor frecuencia, o sea, es una violencia que se ejerce con mayor frecuencia hacia lo diferente y hacia lo diverso. Entonces, en su intervención va a presentarnos cómo entienden y abordan el acoso escolar desde el servicio en el que ella trabaja. Adelante, Ana. Aquí, ¿no? 1, 2. Bueno, eskerrik asko, Elena. Primero, bueno, agradecer tanto a Eusko Jaurlaritza como a Euskal Herriko Unibertsitatea, Ikuspegi eta Biltzen por la organización y por invitarnos a acudir a Javier Pérez, invitarnos a acudir a estas jornadas. Y es un placer compartir mesa con los que estáis aquí conmigo. Cuando nos propusieron participar, claro, hablamos de discriminación múltiple, de diversidad también. Cuando nos propusieron participar nos preguntábamos qué podíamos aportar desde Zeuk Esan, pues lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y pensamos hablar sobre el acoso entre iguales, acoso escolar, bullying, aunque haya matices diferenciales, pero vamos a hablar en términos muy generales por cuestiones principalmente prácticas, de tiempo. ¿Y por qué? Porque consideramos que está directamente relacionado, hay un tipo de acoso entre iguales que está directamente relacionado precisamente con lo diferente, que paso más tarde a explicar. Primero, presentar el servicio. Zeuk Esan 116-111 es la línea de atención a la infancia y a la adolescencia de Gobierno Vasco. Aquí va dirigida a menores, cualquier joven adolescente que tenga alguna
inquietud, alguna problemática, alguna consulta que hacer. También a personas adultas con situaciones que nos planteen sobre menores. Habitualmente suelen ser progenitores, profesionales y demás. Es un servicio telemático y telefónico, donde informamos, orientamos y asesoramos. Tenemos la página web que estáis viendo ahora, en la cual podéis ir jugando con ella porque hay bastantes materiales y cuestiones bastante interesantes. Es un teléfono que funciona 365 días al año, es gratuito, es confidencial, no deja rastro en la factura, pero sí que hay que borrarlo de la lista de llamadas. Funciona de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados, domingos y festivos de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Tenemos la página web en la cual hay un buzón de consultas también, luego es otra vía por la cual recibimos peticiones de atención. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y canal YouTube, en fin, creo que no me dejo nada más. Podéis jugar con la página, digo, esto es la parte publicitaria, ¿no? Venía a vender mi libro. Pero bueno, ¿cómo nace Seukesan? Es en el contexto legal, de este se acuerda Elena, porque hacemos los 10 años ahora, y en el principio la base responde a la ley, voy a ser muy breve, pero quería citarlo, la Ley 3/2005 del 18 de febrero de atención y protección a la infancia y a la adolescencia, en cuyo artículo 42 dice que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, crearán servicios de información social que ofrezcan apoyo a los niños, niñas y adolescentes. En definitiva, un servicio de información y orientación, dotándolo de un sistema gratuito de contacto telefónico o electrónico, que es a lo que responde nuestro servicio. También está basado en la Ley 12/2008 del 5 de diciembre de Servicios Sociales y responde también a un dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, que urge a los distintos Estados a la puesta en marcha de este número, con lo cual es un número armonizado, está en toda Europa y me consta que fuera de Europa también en muchos países está instalado. En la Comunidad Autónoma Vasca, el titular del teléfono europeo es el Gobierno vasco, como he dicho, y empezó a funcionar con una campaña promocional el 6 de octubre del 2010, por lo cual digo que estamos de urteurrena, de aniversario. Somos, ya hecha la presentación, somos un servicio de orientación socioeducativa en los temas que angustian a la población menor, entre ellos los distintos tipos de violencia, tanto en la familia como entre iguales y demás. Yo me voy a ceñir en concreto al acoso escolar, al bullying, a la violencia entre iguales. ¿Por qué? Porque estamos hablando, claro, hay que enmarcarlo, infancia, adolescencia. Quizás sea a lo largo de toda… hay distintos tipos de violencias. En la infancia, por ejemplo, un niño o una niña de 2 años muerden, arañan, salen de la guardería de la Castola, salen mordidos, arañados, nos llaman padres y madres, oh cielos, quiero denunciar al centro escolar y a la dirección y a la profesora y a los padres y a la criatura que has mordido. Entonces, vamos a ver cómo lo trabajamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué estamos hablando? Y luego te enteras de que tiene 2 años. Ese tipo de violencia, por supuesto, que hay que intervenir en ello, pero es en la edad, en los 2 años, la respuesta cuando un niño o una niña quiere algo, no sabe expresar sus emociones, no sabe expresar, quiere un balón, retira al niño que va pegado al balón y se queda y se lo quita. Y está ejerciendo violencia. ¿Qué hacemos los adultos? Entender que en los 2 años, cuando alguien tiene 2 años, es algo habitual, es evolutivo, forma parte, es lo que le toca hacer en esa etapa, es el trabajo que tiene en esa etapa. Lo que hacemos como adultos, por supuesto, es decirles que eso no se hace, pero entendemos que es algo normal en esas edades. Si esta misma violencia se diera con 8, con 10 años, yo personalmente como psicóloga me preocuparía mucho que la respuesta de un niño o una niña de 8 años sea morder al que tiene al lado, ¿no? Por eso llegamos a la pubertad, a la adolescencia, y aquí hay otro tipo de violencia más concreta, sí, y aquí es donde la enlazo más con el tema precisamente de la diversidad, ¿no? Entramos en la adolescencia, cuando se dan todos esos cambios, tanto físicos como psicoemocionales, donde la persona, el adolescente, ¿no? El puber, sufre una inestabilidad, unos cambios
de piel, digamos, ¿no? El no sentirse, a veces cómo lo explicamos, ¿no? Porque nos vamos a teorías psicológicas y depende unas y otras, pero para que se entienda, sería un poco así como no sentirse cómodo en su propia piel. De pronto yo ya no estoy bien, tengo una molestia, ¿no? ¿Qué hago conmigo? No me entiendo. Sería como tener un alien dentro, tengo algo de mí que me genera incomodidad, que estoy mal, que no entiendo. Y lo que hago es un mecanismo de defensa también infantil, la negación, el yo no he sido o el no ha ocurrido, ¿no? En esta etapa, digamos que se vuelve a aparecer, ¿no? Y sería el sacarlo de mí, este alguien que tengo dentro de mí, este malestar interno que no puedo manejar, lo saco de mí y lo echo hacia afuera. Pero ¿hacia dónde lo echo? Y aquí es la otra parte, lo echo hacia algo que me resuena. A ver si me explico bien, porque quiero dejarlo. Lo he hecho hacia algo que me resuena a mí. Lo suelo echar, elijo la víctima, elijo contra quién echarlo. Porque, a ver, sería un poco como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? El infierno es el otro, es ese mecanismo de defensa. Lo que yo siento que me genera malestar, lo saco fuera y lo pongo en el otro. Es el otro el que tiene el problema, es el otro a quién elijo. Y se elige a la persona que es, a lo que considero diferente, a lo que no entiendo. Se dirige a veces hacia lo que nos resuena incluso, resonar, es decir, ¿seré yo como...? ¿Por qué me incomoda esa diferencia? No sé si me he explicado con claridad. ¿Por qué me resuena esa diferencia? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Y automáticamente ahí va la violencia como una manera de no saber manejar la emoción, no entender qué es lo que nos está ocurriendo. Es el trabajo de la adolescencia. Así puesto, parece que barbaridad, pero es el trabajo de la adolescencia. Es el que hemos hecho todos los que estamos aquí, o debiéramos haberlo hecho al menos. Es un trabajo que es para convertirse, pasar de la infancia a ser un adulto independiente y autosuficiente, que sabe manejar sus emociones y que sabe aceptar los momentos de incomodidad y sabe adaptarse, adecuarse y solucionar esas situaciones. Por lo cual, es una violencia que la entendemos en el momento de la adolescencia, pero ¿qué hacemos como adultos? Nosotros también trabajamos con padres y madres. Yo he estado muchos años, además, directamente trabajando en escuelas de padres y madres. ¿Qué hacemos con esa violencia? ¿Es algo típico? Es normal. Es que el acoso escolar se ha dado siempre, ¿no? Es algo que siempre ha ocurrido, es normal. Los seres humanos somos agresivos por naturaleza. Bueno, ya están viéndose estudios que están diciendo que no somos violentos por naturaleza, sino que es algo que aprendemos. Lo mismo que ya el tema de identificarnos con el género es algo que se da en edades muy, muy, muy tempranas y ya existe esa identificación. Dices, ¿cómo es posible? Si no sabe casi hablar. La violencia se está demostrando también que es aprendida. ¿Qué hacemos entonces? Acá nos llaman a Seukesan, padres y madres preocupados. Fijaros que el dato es curioso. Ahora que hemos hecho la memoria de los 10 años, al ver toda la retrospectiva, hemos visto que el 75% más o menos de las llamadas hablan de malestar. En general, vamos a meter ahí la violencia no la de desprotección, que eso ya iría en un apartado, digamos, con más gravedad, ¿no? Sino de la violencia como el malestar general, incluido dentro este tipo de violencias. La chavalería nos contacta igual en un 5% de los casos. Es muy curioso que siendo un tema que genera tanto malestar, la chavalería solo nos llama en un 5% de los casos y, sin embargo, son padres y madres o profesionales los que llaman, incluso puede ser el 75% de las llamadas al respecto. En concreto, cuando ya hablamos de lo que es acoso escolar, es ahí donde vemos que el 20% de lo que consideramos de las llamadas, las más importantes, digamos, suelen ser del acoso escolar. ¿Qué hacemos? Trabajar con los padres y explicar que sí, que hay cierto tipo de violencias que son típicas evolutivas de la adolescencia, pero por supuesto que eso no hay que permitirlo. ¿Qué nos piden? Recuerdo en unas jornadas que eran también sobre diversidad, y hubo una chavala que habló y me encantó porque decía que los adultos, dice, sobre todo, por ejemplo, se refería a los profesores y profesoras en los centros escolares, tendrían que ser como el faro que ilumina
las esquinas de los pasillos, los rincones del hantoki. Tendría que ser esa luz que ilumina, que quita sombras, y tendrían que ser la tabla de salvación, donde los menores saben que pueden acercarse a buscar ayuda, a encontrar apoyo, seguridad. Hablábamos del vínculo, el apego, todo eso lo que produce es seguridad para que haya un saludable desarrollo. De tal manera que, si en algún momento alguien ha ejercido, claro, hablamos de violencia, son 4 personas, digamos, los que juegan en este aspecto, ¿no? Serían, por una parte, quien ejerce la violencia, quien la sufre, quien la está viendo y no hace nada, que también es otra manera de estar sufriendo esa violencia, y luego tenemos a la parte del mundo del adulto. ¿Qué hacemos? Uniéndolo con lo que estaba comentando, que me encantó aquella frase, lo del adulto como un faro, como una tabla de salvación, ¿no? El adulto lo que tiene que hacer es acompañar, estar allí. Lo mismo que con 2 años decimos, no se muerde, no te asustas de que haya mordido, pero no vamos a permitir, vamos a estar al tanto, vamos a poner el ojo crítico al buscar la mirada. Como decías antes, Unai, cuando has dicho lo de el primero no se entera de lo que les ocurre a los que quedan atrás porque no los ve, y si no los ven, no existen. Este tipo de violencia, ¿cuál es la característica principal? Que no se ve, y como no se ve, parece que no existe. Te llaman padres y madres, oye, que mira, que a mi hijo le están haciendo esto, le pasa esto. Digo, bueno, ¿habéis hablado con el centro escolar? Gracias. Dice, sí, dice en el centro escolar que no ven nada. Bueno, si las estadísticas nos dicen que el 1 de cada 5 alumnos refiere haber sido víctima de algún tipo de violencia, si en mi aula tengo 20 alumnos, alumnas, no hay más que echar cuentas para saber que quizá 4 o 5 lo estén pasando mal. Por ley de probabilidades nos tocaría, ¿no? Por eso es una realidad oculta a veces de los docentes y de los padres. El trabajo con los menores es que den el paso adelante para hablar de ello. Y para hablar de ello, porque es la única manera que tienen de poder afrontarlo. Principalmente, además, porque sufrir acoso escolar deja huellas que cuestan mucho borrar. El maltrato se puede superar, pero olvidarse no se olvida. Por eso mismo, esa es la tarea de los menores. Pero ¿cómo pueden esos menores salir de ese silencio? Tenemos que ser los adultos, los que estemos iluminando y acompañando. El adulto como referente. Somos referentes. En la época digital, yo es que antes, cuando íbamos por ahí de vacaciones, íbamos a los restaurantes y demás, veías en plena comida padres y madres, cada uno con su móvil, y los niños, y bien chiquitines, y con 3 añitos, hay Peppa Pig plantado, dices, por favor. O sea, ¿qué referente somos? ¿Quién es ahora nuestro referente? ¿Estamos dejando solos a estos menores cuando tienen estas situaciones que llegarían a casa, tendrían que llegar a casa, tendríamos que ayudar como adultos a que ellos nos digan, me ha pasado esto en el cole? ¿Qué hacemos a veces? Vamos a denunciar al centro, vamos a denunciar. Igual es que acompañarles, decirles, ¿qué te pasa? Porque tener un hijo que sufre violencia es muy duro, pero os aseguro que para padres y madres que sus hijos están ejerciendo violencia, llaman y el testimonio es qué puedo hacer, qué he hecho mal, en fin. Entonces, el hablar de que esa violencia está ahí, lo que vamos a hacer es qué está explicando, qué expresa. Es un síntoma de que algo en la persona que está ejerciendo esa violencia no está bien, que está mal, porque un niño feliz no monta broncas. Y un niño que está, como hablábamos antes, de ese malestar, con el no sé qué me ocurre, no sé qué explicarlo, no sé, estoy mal, al final son las personas que de alguna manera buscan sacar de manera inadecuada ese malestar a través de esta violencia. Bueno, me he saltado varias cosas, no me quiero alargar más, así dejamos tiempo para las preguntas. Solo quería acabar con una frase, ya que he tocado varios temas psicológicos, de otra teoría completamente distinta, pero que me viene muy bien aquí también. Y es que dicen de Richard Davidson, doctor en neuropsicología y investigador en neurociencia afectiva, que dice que la base de un cerebro sano es la bondad y se puede entrenar. Muchas gracias. Gracias, Ana.
Bueno, nuestra tercera ponente es Bea Sever y su intervención se va a centrar en las discriminaciones de la infancia en situación de transexualidad y cómo estas niñas y niños tienen además otras características individuales que les hacen sufrir o que les suelen hacer sufrir dobles o triples discriminaciones. Bueno, y si me compráis la discriminación que planteaba al principio, pues hasta cuádruples. ¿Vale? Bea es sexóloga y responsable de atención en la Asociación Naisen de Familias de Menores Transexuales de Euskadi y Navarra. Adelante, Bea. Es que recasco, a ver. Ahora sí, vale. Así. Bueno, es que recasco a quienes os habéis acercado hasta aquí en esta mañana lluviosa y coronavírica y a quienes están desde casa y a las instituciones y entidades responsables de que estemos aquí. Pues como ha dicho Ana, un placer compartir esta mesa. Hablando de discriminaciones, cuando me llaman para participar en la mesa, lo primero que se me ocurre es que no hay mayor discriminación que no poder existir, que ni siquiera ser, que no tener derecho ni siquiera a ser, ¿no? Que es una de las principales discriminaciones, que no la única, que sufren las y los menores transexuales, ¿no? Que alguien externo tenga que certificar quién eres o incluso que pases años sin poder ser. Como de lo que, además de lo que no se habla, no existe, en muchas ocasiones estas menores y estos menores ni siquiera saben. No tienen palabras, no tienen conceptos para saber lo que les está ocurriendo, lo que complica más la situación. Como decía Elena, también se le añade el ser menores. Me hace gracia que suelen comentar entre los adolescentes, suelen comentar, cuando lo dices de pequeño te dicen que eres muy pequeño para saberlo. Cuando lo dices de adolescente es que es la adolescencia, se te va a pasar. Cuando lo dices de adulto, si fuera cierto lo hubieras dicho antes. ¿Cuál es la edad exacta para decirlo, ¿no? Esto también nos pone un poco en situación de cómo la palabra de la infancia no se escucha y no se atiende, ¿no? Una de las principales batallas a las que nos enfrentamos las familias de menores transexuales es explicar a todas estas voces expertas que nos dicen que es muy pequeño para saberlo, se le va a pasar, que no, que esto no es así, ¿no? Que a partir de las experiencias que tenemos, sabemos que desde los 2 años empieza a ser conscientes de su autopercepción, ¿no? Entre los 2 y los 4 años ya se establece esta autopercepción sobre la que luego se va a construir una identidad que va a seguir construyéndose a lo largo de toda una vida. Pero ya tenemos en nuestra asociación y en otras asociaciones con las que estamos en contacto, niños y niñas que a partir de los 3 o 4 años están viviendo como quienes son y crecen felices, ¿no? ¿De dónde venimos en realidad? Venimos de una situación donde la transexualidad ni siquiera era vista ni escuchada, se asociaba a opciones de vida, digamos, ¿no? A la marginalidad y sobre todo al mundo adulto. Por primera vez se habla de menores en situación de transexualidad en un programa de televisión a nivel estatal en 2013, en octubre de 2013, que aparece Eva Witt, fundadora de Crisalis, la primera asociación, hablando de su hijo en Canal Sur, en el programa Madres. Ese mismo año se unen las primeras familias y se comienza a hablar de ello. Estamos hablando de hace 7 años. Hasta hace 7 años los menores transexuales directamente no existían. Ahora mismo, y especialmente aquí, aquí me refiero en Euskal Herria, en Navarra, en Euskadi, la Comunidad Autónoma Vasca en concreto, estamos en una situación privilegiada que no ideal. Todavía nos encontramos con que nuestras niñas y niños y adolescentes están siendo excluidas de los avances legislativos, de atención, que se han hecho en materia de transexualidad. Por ejemplo, en el tema del cambio de nombre y mención de sexo.
la ley estatal establece que para poder cambiar el nombre y la mención de sexo en la documentación hay que tener 18 años y nacionalidad española. Esto implica muchas complicaciones en el día a día. No sé si os hacéis una idea de lo que puede ser ir con una documentación en la que pone que eres un hombre y un aspecto de mujer o viceversa. Por lo tanto, como menores ya están siendo excluidos como grupo, ¿no? Además, en las atenciones sanitarias, aunque hasta la pubertad o comienzo de la pubertad no necesitan ningún tipo de atención médica, tal y como están los protocolos médicos actualmente, cuando, por ejemplo, una niña que ha nacido con vulva, que ha sido criada como niña, etcétera, tiene una pubertad precoz y se considera que sería adecuado suministrarle bloqueadores para atrasar esta pubertad, directamente se le hace una receta y se le dan los bloqueadores. En el caso de mi hijo, que tiene vulva y es chico, para tener este mismo tratamiento tiene que pasar por una psicóloga clínica o psiquiatra que efectivamente certifique que es quien es y que puede acceder a ese tratamiento, que de otra manera hubiera accedido sin pasar por aquí, ¿no? Hace no mucho tiempo, este despistaje que le llaman suponía 1 año, 2 años de psicólogo clínico a psiquiatra en las unidades de género hasta poder acceder a sea bloqueadores, sea una hormonación cruzada en el caso de adolescentes, lo que nos llevó. Claro, está un poco haciendo referencia otra vez, como decía Elena, al concepto de que la infancia no existe, ¿no? O la adolescencia o la pubertad. Estas unidades de género, esta atención sanitaria estaba concebida desde la idea de que la transexualidad era algo de personas adultas, con lo cual, pues, tener a una persona adulta 1 año, 2 años en tratamiento en atención psiquiátrica hasta darle los tratamientos hormonales que está solicitando podía ser, y de hecho lo era, bastante traumático, pero cuando empiezan a aparecer adolescentes en las unidades de género, bueno, pues ya sabemos que la adolescencia 1 mes es mucho más tiempo en su percepción del tiempo, pues a una chica de 15 años que le tengamos 1 año o 2 años esperando para bloquear esa barba que le está saliendo, o a un chico que le está creciendo el pecho, pues es muchísimo tiempo. Entonces comienzan a aparecer en las unidades de género adolescentes y ya estos tiempos no sirven, ¿no? Bueno, pues en uno de estos procesos se suicida Ekay, un adolescente de nuestra asociación, y desde el Departamento de Salud consideran que efectivamente aquí hay que hacer un cambio y se cambia a la situación en la que estamos ahora, que es, en teoría, y digo en teoría porque en la práctica, bueno, pues habría mucho que hablar, pero que es que solo se va a hacer una atención para descartar otras patologías, un despistaje que le llaman. ¿Y por qué llego a este punto? Pues porque las personas transexuales, además de ser transexuales, tienen patologías, tienen una vida, tienen muchas características, ¿no? Porque transexual es un adjetivo y no es un nombre, y como tal, el sujeto lleva también otros. Y os voy a mencionar algunos de las personas que están en nuestra asociación, ¿no? Que son menores y adolescentes transexuales, autistas, africanos, de acogida, gitanos, sordos, con trastorno general del desarrollo, adoptadas, migradas, asiáticos, abusadas, con discapacidad, no acompañados, disléxicos, con TDA, asiáticas, etcétera, etcétera, etcétera. La desinformación sobre este tema, sobre la transexualidad en concreto y en general, sobre el sexo y la sexualidad, hace que esta realidad esté desatendida, especialmente en ciertos colectivos. Si ya en las familias que están
en la asociación, que bueno, pues ya hay un acompañamiento y hay cierto sesgo, nos encontramos con otras problemáticas. Pues no os podéis ni imaginar los casos que nos llegan desde otros ámbitos, como pueden ser los servicios sociales o los centros escolares, donde encima las familias no acompañan y hay dobles, triples, cuádruples y múltiples discriminaciones, ¿no? Las consecuencias de todo esto pues son que los índices de bullying o acoso escolar en esta población se disparan. Hay un porcentaje muchísimo más alto de abandono de los estudios, de depresión, de trastornos mentales. El suicidio se multiplica por 10, el riesgo de suicidio. Y muchas veces esto acaba derivando en marginalidad, desocupación, pobreza, que es la historia de las personas transexuales de otras generaciones que hemos conocido, ¿no? Además de una tragedia individual, esto es que no tengo ni que decíroslo, una pérdida social y de potencial humano para la colectividad pues enorme, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, qué duda cabe que la legislación es importante, tener unas leyes que recojan estas realidades, porque además también las leyes hacen labor pedagógica, pero ¿de qué nos sirven unas leyes que tienen que ser implementadas desde un punitivismo, ¿no? Es decir, en la base de todo debería estar la educación, la investigación, como decía Unai, y no solo me estoy refiriendo a la educación formal y no formal, ¿no? Para esto, pues también necesitamos cambiar la mirada, ¿no? Crear una conciencia social, un cambio de actitud hacia las realidades que muchas veces desconocemos. Me estoy refiriendo a que incluso si tenemos una ley que garantice unos derechos y tenemos una educación formal que está informando sobre estas realidades, si nuestra actitud es de seguir mirando hacia otro lado y no reconociendo estas realidades, de poco nos servirá. Y muchas veces lo vemos en otras comunidades, porque ahora mismo la situación a nivel estatal en relación a la transexualidad es muy diversa, depende de la comunidad autónoma en la que estemos. En comunidades donde no tienen una legislación, de pronto en un entorno de una menor o un menor transexual, con un colegio que no tiene protocolos y con muy poca información en el entorno, es súper favorable, porque la mirada, la actitud es de acompañar, y al margen de esto lo vemos mucho también en las personas mayores, ¿no? Que tenemos también ese prejuicio de no, es que a Tita y a Mama no lo van a entender, y a Tita y a Mama no les ha hecho falta entenderlo, simplemente acompañan. No saben ni lo que es la transexualidad, pero les da igual, ¿no? Con esto quiero decir que, por supuesto, que la educación es importante, pero mucho más importante es un cambio en la mirada, ¿no? Que nos encontramos cuando se dan estos cruces de discriminaciones, que muchas veces tenemos miedo a acudir a los servicios sociales precisamente por esta falta de formación e información, y porque no sabemos con qué actitud van a acercarse los servicios sociales. Me estoy refiriendo a menores cuyas familias muchas veces no acompañan, o algo que se da bastante. La madre acompaña y el padre no, incluso ejerce violencia, ¿no? cuando se habla del tema. Los servicios sociales deberían mediar en estas situaciones, pero nos encontramos con que no conocen muchas veces el tema y acaban desayudando más de lo que ayudan, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues todavía tenemos un largo recorrido en cuanto a educación y a conciencia social y a visibilización. Y como han dicho antes, pues como va a ser mucho más interesante el abordaje desde el debate y las preguntas, pues yo ya termino, solamente que, bueno, yo suelo decir que lo único que pedimos es que no tengan ni un obstáculo de más ni un derecho de menos con respecto al resto. Eskerrik asko. Bueno, pues como ella misma ha dicho, ahora es el momento de todos nosotros y nosotras, así que adelante. Creo
que hay una persona ahí que puede trasladarnos también preguntas que vengan de las personas que están siguiendo esto online, ¿sí? ¿Ha habido algo? Nada, de momento nada. Bueno, si no me equivoco, las personas que queráis lanzar alguna pregunta tenéis que acercaros hasta ese micrófono, ¿vale? Hay una pregunta de alguien que está participando online. Adelante. ¿Me oís? Sí. Vale, a ver. Hola, hola, ahora sí. Vale. Vale. A ver, Mayam Rane tiene una pregunta para Unai. Dice que, bueno, he mencionado que muchos Gastelecus no están pensados para todo el mundo. Por otro lado, hablaste de la ausencia de jóvenes negros en los espacios para ilustrar lo que entendemos como una falta de adecuación de los recursos a la diversidad de los perfiles. Así, pregunta si podrías compartir con nosotras alguna propuesta que, desde tu punto de vista y tu experiencia, podría solventar esta carencia. Bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero creo que sé por dónde va. Primero por matizar, ¿vale? Cuando he dicho lo de jóvenes negros, era simplemente un ejemplo que pretendía explicar cómo algunas cosas las vemos de manera muy automática y muy clara, cuando tenemos, pero que es algo que se entrena, ¿no? Quiero decir, cuando las tenemos trabajadas y otras simplemente no las vemos, ¿vale? Pues ni se nos ocurre pensar en eso, ¿vale? La gente ve fotos y enseguida ve determinadas cosas y otras no las ve. Gastelecus. Vale, yo sí quería sacar el tema de los Gastelecus porque me parece algo a comentar. A ver, aquí se ha hablado de referentes. Nosotros en los Gastelecus utilizamos un concepto, una idea, que es la de referente adulto positivo, que da mucho juego, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de Gastelecus nos referimos a un espacio, es un servicio más que un espacio, es un servicio dirigido a adolescentes, 11 y 17 años. Es un servicio compensatorio y alternativo. Compensatorio en el sentido que compensa carencias que se dan en otros ámbitos y alternativo no en el sentido de que es muy guay, sino de que no es otras cosas. Es decir, un educador o una educadora de un Gastelecu no es tu aita ni tu ama, no es un colega, no es un profesor o una profesora, no es todo eso, es un educadora del Gastelecu. Pero es una persona que trabaja sobre todo con una herramienta muy potente que es la relación. La relación a través de la cual construyes el vínculo que comentaba yo antes, ¿no? Que para mí es algo muy importante en todo esto. Entonces, es importante cómo se vincula con los chavales y las chavalas en el Gastelecu, porque a partir de ese vínculo es que se construye todo lo demás. Si tú no trabajas el vínculo con alguien, difícilmente podrás trabajar con esa persona. Si vinculas, a partir de ahí surge un campo de trabajo enorme. Es como el vínculo es como el código fuente de un programa informático. Tú con el código fuente puedes acceder, salvando las distancias, ¿vale? Puedes acceder a modificar ese programa, puedes acceder a él, puedes mejorarlo, ¿no? Puedes aportarle cosas. El vínculo va un poco de eso. Entonces, por eso es muy importante, algo que yo comentaba alguna vez con un amigo que además está por aquí, y era algo tan sencillo como que en un Gastelecu haya un referente adulto positivo, un educador o una educadora, por ejemplo, claramente de origen extranjero. Y subrayo lo de claramente, ¿vale? Si yo soy un chaval de 16 años que ha venido de Argelia, por ejemplo, entro en un Gastelecu y veo a alguien que se parece a mí físicamente, que tiene, ¿no? Y además, coño, pues el tío pues es argelino también y tal, pues igual resulta que conecto mucho más fácil con él que con otros referentes que puedan andar por ahí, ¿vale? Y es a partir de ese vínculo, que no es un vínculo entre personas, es un vínculo que va mucho más allá. Seguro que aquí ha visto todo el mundo la película Bailando con Lobos. Es una película buenísima que habla del vínculo, pero no habla del vínculo entre John Dunbar y Pájaro Guía. Al final no es una película sobre la amistad. Es una película
en la que se plantea cómo el vínculo entre dos personas conecta a ambas personas con todo un mundo, ¿vale? Entonces, esa es la potencia del vínculo. Entonces, en estos espacios es muy importante que exista ese vínculo, que se puede establecer con personas muy distintas, a veces con personas con las que no creías, porque a partir de ahí se puede trabajar. Por ejemplo, ¿cómo se consigue que una chavala de 13 años le diga a la educadora del Gazteleku este fin de semana ha tenido una relación sexual con un chico de 15 años y al final se ha quitado el condón sin que yo me dé cuenta? ¿Cómo se consigue que esta persona se lo cuente esto a la educadora del Gazteleku? Pues porque existe un vínculo y existe una confianza. No se lo cuenta ni a sus amigas, no se lo cuenta ni a su profesor, ni a su profesora, y mucho menos a su madre o a su aita o a quien sea, ¿vale? Ese es el trabajo que se hace en los Gaztelekus. Yo creo que es un trabajo muy importante, pero que curiosamente no está regulado. No hay ninguna ley que establezca que en los municipios con un número determinado de habitantes debe existir un Gazteleku, por ejemplo. Entonces es algo que, bueno, es una propuesta clara, ¿no? Que exista una ley de juventud, que hable de estas cosas también, ¿eh? No sé si le he respondido, pero bueno. Bueno, tenemos otra pregunta de Melissa también para Unai. Y Melissa pregunta a ver cómo logramos incluir a los jóvenes más vulnerables, o sea, a través de qué canales conectamos con ellas. Bueno, es una pregunta muy general. Volvemos a lo de jóvenes vulnerables. Yo puedo poner ejemplos, ¿vale? Que igual se entiende mejor. Nosotros en el Ayuntamiento de Guecho tenemos un servicio, que es un servicio de inclusión, que trabaja precisamente para lograr que personas con diversidad funcional participen de una manera normalizada en nuestra oferta de servicios, actividades y programas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con las personas con diversidad funcional? A ver, tradicionalmente lo que se ha hecho con las personas con discapacidad es ofrecer actividades de ocio para ellas, ¿no? Se juntaban y bueno, y a partir de ahí pues surge todo un tejido asociativo, que es el tejido asociativo de la discapacidad, que organizan cantidad de actividades en las que participan personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que no ha habido una estrategia clara de facilitar que estas personas participen en el resto de la oferta de tu comunidad, ¿vale? Yo no digo que esté mal que organicen este tipo de actividades, pero es muy interesante que estas personas participen en cualquier cosa que haya para ellas en su municipio, ¿vale? No es solo interesante, es un derecho. Pero no existen muchos mecanismos para facilitar que estas personas hagan eso. Entonces, pues nosotros en el Ayuntamiento de Guecho tenemos un pequeño servicio, digo pequeño porque podría crecer mucho más, pero bueno, da para lo que da, y detrás de esto hay decisiones políticas. Lo que intentamos es analizar cuando una persona con una discapacidad se inscribe o quiere participar o muestra interés en algún servicio, en una actividad, en un programa, lo que sea, que podamos ofertar desde Juventud. Intentamos conocer cuál es la realidad de esa persona, cuáles son las necesidades que puede tener, y se le facilitan los apoyos para que participe en las actividades. Y a la vez se le intenta hacer un seguimiento y hacerle propuestas, se establecen unos objetivos para que bueno, pues esa persona vaya participando cada vez y vaya enriqueciéndose cada vez más de la participación en las actividades comunitarias. Y esto tiene una vuelta también, y es que el que estas personas participen en estas actividades o participen en los programas es también beneficioso para las personas que no tienen discapacidad. Entonces, eso es algo que hacemos con las personas con discapacidad en Guecho, y ese modelo podría ser extrapolable también a otro tipo de situaciones, ¿vale? Y aquí conecto con algo que decía antes, y es el tema de la responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad que esto efectivamente se haga así? ¿De quién es responsabilidad que las personas con discapacidad participen de manera la más normalizada posible en las cosas que tenemos para ellas? Pues de quien lanza la oferta, ¿eh? Y esto es de los ayuntamientos, en el caso del Ayuntamiento de Guecho, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces he oído, que el tema de la discapacidad es una cuestión de Diputación. Entonces, pues bueno, pues Diputación es la responsable, tienen la competencia, y es una cosa muy loca, ¿no? Entonces, no, pues si no participan en mis actividades será problema mío, ¿no?
si no te importa. Muchísimo. Hola, buenos días. Es una pregunta para Bea. Yo vengo a la siguiente mesa a presentar un poco las personas adultas LGTBI que quedan en situación de exclusión y quería preguntarte si aquí en el País Vasco tenéis datos sobre menores trans que acaban siendo ya más en la adolescencia, por así decirlo, rechazados por la familia y que pudieran quedar en una situación de vulnerabilidad. Gracias. Pues no tenemos datos porque en el tema de transexualidad hay muy poca investigación de todo tipo, pero lo que sí tenemos es el ejemplo y la diferencia entre las dos vivencias, diríamos. Tenemos generaciones anteriores como ejemplo en las que se daba una negación casi sistemática y que arrojan pues, datos terribles en todas las lacras de la sociedad. Y tenemos a esta generación de menores, que es la primera en la historia que está pudiendo ser desde la infancia y que está siendo acompañada, que están viviendo sus vidas con unos índices, esto sí que hay investigación en los Países Bajos, con unos índices de depresión, ansiedad y niveles de felicidad iguales al resto en sus tramos de edad, etcétera. Es decir, tenemos los dos ejemplos de cuando se acompaña y cuando no se acompaña, que creo que es la mayor evidencia que puede haber. ¿Qué nos ocurre? Que ahora mismo, entre estas dos realidades, tenemos sobre todo adolescentes que no pertenecen a esa generación en la que ni siquiera se consideraba esa posibilidad, pero tampoco se les ha acompañado, se les ha escuchado, muchas veces no por mala intención, sino porque porque esta realidad no era pensable hasta hace muy poco, ¿no? Y que pues han hecho sus tránsitos en la adolescencia. Y ahí vemos situaciones muy dispares, ¿no? Lo que también nos lleva hablar de adaptabilidad, de resiliencia y de pues temas más vinculados a cómo cada cual gestiona sus malestares, ¿no? Pero esa evidencia de que cuando se acompaña los índices son muchísimo mejores, todas las tasas son mejores, es sobre lo que trabajamos, ¿no? De hecho, en una investigación que se ha hecho ahora pública recientemente que está realizándose en la UPV, sobre relatos y encuestas con población no solo de Euskadi, veíamos cómo una vez de que hacen el tránsito, una vez de que se les empieza a escuchar, a acompañar y empiezan a vivir como quienes son, mejoran en todos los aspectos, en el académico, en el emocional, etcétera, ¿no? Esto no quiere decir que ya a partir de ahí todo vaya a ser un camino de rosas, pero que ese acompañamiento siempre incide en pues una mejor calidad de vida al final, ¿no? Y ahora me viene a la cabeza cómo mi hijo le llama a esto de hacer el tránsito, ¿no? Cuando pregunta por cuándo alguien hizo su tránsito, suele decir, ya no sé quién, ¿cuándo le creyeron? Que dice mucho sobre este acompañamiento, ¿no? Y sobre cómo escuchamos a la infancia. Entonces, yo creo que esa es la mayor evidencia de que el acompañamiento siempre es positivo. ¿Qué ocurre? Que no solo por pertenecer a diferentes momentos históricos o generaciones se están quedando atrás, estamos avanzando, sino que se están quedando atrás muchas personas transexuales que viven en colectivos en los que todavía no se ha llegado a ese punto. Ahora mismo tenemos situaciones, pues no sé, te diría, por ejemplo, en El Hórreo, una madre que vive en una comunidad africana, es decir, que todo su entorno al final es su comunidad, es de origen africano y nadie le quiere escuchar o atender o cambiar la mirada excepto ella, ¿no? sobre su hijo. Tiene un hijo con vulva, ella lo ve, el padre dice sí pero no, es decir, lo veo pero da igual porque no nos van a acompañar y el resto de la comunidad les reprende su actitud. Bueno, pues se encuentra en la situación en la que acompañar a su hijo le supone salir de su comunidad
y no puede porque no tiene recursos ni económicos ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, situaciones así se ven todavía bastante en la infancia. En un primer momento, cuando nos constituimos como asociación, evidentemente llegaron menores que estaban acompañados y acompañadas por la familia, porque somos una asociación de familias, pero después nos han ido llegando a través de otros canales, pues muchas veces desde los centros educativos, situaciones de este tipo cada vez más, que también es positivo, porque seguramente antes estas situaciones ni siquiera hubieran emergido, no se hubieran ni escuchado, ¿no? Pero que todavía nos demuestra que tenemos muchísimo por hacer, muchísimo camino. Si los datos hablan de que en 1 de cada 1000 nacimientos no va a coincidir el sexo de la persona con el que se le asigna al nacer, por ejemplo, en el centro educativo de mi hijo, que serán unas 500 personas, me refiero al alumnado, una vez de que apareció él, se trabajó el tema, bueno, pues ya hay 5. En un centro de 500, es decir, probablemente esas cifras no estén apuntando bien, sino que de lo que no se habla no existe. Entonces, en este tipo de colectivos en los que no se puede acompañar porque todavía no existe esa capacidad de verlo, de escucharlo y de entenderlo, pues seguramente habrá muchos casos que después pues acabarán como las generaciones anteriores, ¿no? Que cuando no se acompaña, cuando se niega, pues acaban en fracaso escolar, en depresión, muchas veces en suicidio, ¿no? Los datos, en la investigación anterior, esto es en Estados Unidos, se hablaba de un 42% de intento de suicidio en población trans, ahora ha bajado a un 39%, supongo que por las infancias acompañadas. Yo creo que las cifras son muchísimo más altas, pero bueno, ya incluso si fueran esas, son las mayores que hay en ningún colectivo, ¿no? Bueno, pues yo creo que con toda esta gente que se nos queda al margen todavía no hemos llegado a superar la situación y están en esos estadios de generaciones anteriores y veremos qué futuro tienen. Esperemos que al final, hablando del vínculo, muchas veces, aunque no hay un acompañamiento, esto también lo vemos, aunque no hay un acompañamiento en la familia, si se les acompaña desde el centro educativo, si se les generan espacios seguros, pueden encontrar una manera de vivir, de un cierto bienestar, ¿no? Ahora me viene a la cabeza un chico de Donosti, de madre rusa, y que amenazaba con llevarle de vuelta a Rusia para que su abuela le hiciera un exorcismo, y estaba siendo acompañado en el centro educativo, ¿no? Aquí la directora del centro, contrariando la ley, decidió que iban a llamarle como chico y que iban a tratarle como chico, y la mejora está siendo espectacular, pero claro, la ley y los protocolos dicen que si no hay consentimiento familiar esto no se puede hacer. Pues esas situaciones tenemos muchísimas. Hola. Vale. Bueno, en el chat nos hacen 2 preguntas, una para Bea y otra para Unai. Entonces, bueno, no, nos hacen 3 preguntas, una para Bea y 2 para Unai. Entonces, empezando. A ver, bueno. Para Bea, Ana Mauri nos pregunta a ver si se han podido realizar formaciones para profesionales del ámbito social. Comenta que para ella los y las educadoras de calle le parecen los profesionales más cercanos a la chavalería y pueden ser clave dentro de los equipos de servicios sociales para cambiar miradas. Pues esto es súper interesante porque, mira, además ahora hace poco en un curso sobre educación sexual que no tiene nada que ver y sí tiene que ver, hablaban, las personas que asistían al curso hablaban de cómo les había llegado informaciones reveladoras y que les habían ayudado a desarrollar su sexualidad de una manera más sana, y un porcentaje altísimo hablaba de grupos de tiempo libre, de monitorado, en estos espacios. Realmente muchas veces es donde encuentran esos referentes, esas informaciones y esos apoyos, ¿no? O sea que es muy importante. Pues sí que impartimos formaciones en grupos de scout, de tiempo libre, etcétera, y también en el ámbito
en los pisos tutelados, etcétera. Y yo me he encontrado con una grata sorpresa, y es que muchas veces llegan desde estos acompañamientos sin ningún tipo de formación ni de información, y se está acompañando súper bien, ¿no? Por esto que yo decía antes de la mirada. No tengo ni idea de qué es lo que pasa, pero le estoy escuchando, le estoy acompañando, y la verdad que están haciendo una labor. Yo, en la mayoría de casos, cuando he dado formaciones en empresas que se dedican a gestionar estos pisos y a acompañar a estos menores, el trabajo que se está haciendo es buenísimo, ¿no? Siempre una formación pues mejora y contribuye a que las cosas se hagan igual con más conciencia, etcétera. Pero desde luego se está haciendo muy buena labor desde esos ámbitos en el acompañamiento. Yo creo que también es porque ya existe un sesgo, ¿no?, de que la persona que está ahí, bueno, de estas personas que se dedican a acompañar a otras personas, la diversidad es su día a día, ¿no?, en cuanto que somos personas diversas y no podemos no serlo, ¿no? Entonces ya existe ese sesgo, y ahí yo creo que se está haciendo muy buena labor. Sin duda, yo apuesto por formar a todos los profesionales y las profesionales que trabajan con infancia y adolescencia, desde docencia hasta grupos de tiempo libre, en el ámbito sanitario igualmente, porque existe un desconocimiento enorme. Creo que hay dos preguntas. No. Sí. Que hay dos preguntas y luego tú. Nos quedan 5 minutos en todo caso, ¿eh? Si pueden ser concretas. Vale. ¿Ahora bien? Vale. Bueno, para Unai, por una parte, Mateus Cosme nos comenta que, bueno, Unai ya ha hablado de dar respuesta a la diversidad, de que dar respuesta a la diversidad es un requisito de la realidad, y decía también no tanto de sensibilidad. Así nos pregunta a ver qué podemos hacer cuando esta diversidad carece, por ejemplo, de modelos de profesores de minorías en los colegios o instituciones. Comenta que en muchos casos de esta realidad y su influencia, en muchos sectores de esta realidad y su influencia en formación de conciencia social y la convivencia. Y luego, por otra parte, Mufti Kamel, también para Unai, comenta que existe el colectivo de los menores sin referentes familiares que sufren discriminaciones múltiples. Preguntaba si contéis con alguna experiencia para su inclusión. A ver, la primera pregunta más o menos he pillado. La segunda luego me la repites, ¿vale? Vale. A ver, la primera hablaba del tema, creo que se refería a algo que he dicho al inicio, que era la relación entre, o la manera distinta de pensar que debemos potenciar, ¿no? Y pasar un poco de esa idea de sensibilizar en determinados temas a la calidad. Lo explico un poco. A ver, yo creo que a muchas personas que estáis aquí os habrá pasado más de una vez aquello de que, pues en tal ayuntamiento o en tal asociación o en tal servicio hay una persona que pues está muy implicada, está muy sensibilizada, y gracias a eso se hace un trabajo, ¿vale? X. Eso está bien, ¿vale? Yo creo que es importante, lamentablemente es necesario en algunos campos. ¿Pues por qué? Pues porque ese tipo de actitudes hacen una especie de trabajo de rompehielos, y esto es necesario, ¿vale? En muchos casos hay que romper hielos, y estos hielos se suelen romper por gente que está especialmente o formada o sensibilizada, por lo que sea, porque tiene un caso cercano o porque se ha interesado. Vale, siendo esto necesario en estas primeras fases de romper hielos, yo creo que una vez de que reconocemos que cuando una persona trabaja desde ahí el trabajo es de mayor calidad, debemos incorporar esa mirada como parte del bagaje profesional, y debemos empezar a entender como ese trabajo de calidad, que es exigible, ¿vale? Porque cuando situamos todo en el ámbito del voluntarismo y de la sensibilización de cada persona, es como si aquello no fuera exigible, es como si tengo la gran suerte de que me ha tocado una persona sensible, y no es así. Yo creo que
cuando estamos formando parte de un servicio público, debemos exigir todo esto. Vale, me refería un poquito a eso, que está muy bien, yo no digo que esté mal, que la gente esté sensibilizada, pero tiene esa cara B o esa parte perversa, ¿no? Que si hay alguien que no está sensibilizado, eso es algo como opcional, ¿no? Y no debiera ser opcional, yo creo que es exigible. Y la segunda, si me la repites otra vez, por favor. Vale, en el caso de la segunda pregunta, nos preguntan a ver si contáis con alguna experiencia para la inclusión de personas menores en referentes familiares que sufran de discriminaciones múltiples. ¿Inclusión en qué? Sí, pero No, es que antes me ha parecido entender que hablabas de ámbito escolar. No se concreta, es más en general. Buena pregunta. No, a ver, experiencias... Vale, sí, perdona. Ahora nos concreta en el Gaztegune. En el Gaztegune. O sea, en el Gazteleku, sí, en nuestros Gaztelecus. Sí, a ver, vuelvo un poco a lo que decía antes. O sea, no se trata tanto de experiencias o de programas concretos de inclusión. Yo creo que es el quehacer habitual de un equipo de educadores y educadoras de un Gazteleku es trabajar en esta clave, ¿vale? Entonces, las personas que trabajan en el Gazteleku reciben formación de manera habitual en multitud de temas. Vuelvo a algo que decía antes, ¿no? Pensar que son personas a las que se les exige muchísimo. Se les exige que sepan, pues bueno, lo que decía antes, ¿no? Pues que sepan de sexualidad, que sepan de prevención de consumos problemáticos, que sepan de normalización lingüística, porque también se espera que los Gaztelecus sean lugares en los que se utiliza el euskera y se potencia el uso del euskera. Se les pide además que sean personas que sepan de igualdad de género y que fomenten un uso, por ejemplo, un uso inclusivo del espacio. Claro, se les pide cantidad de cosas. Y son personas que tienen determinadas herramientas de trabajo, pero carecen muchas veces de formación específica en muchos temas, ¿no? Entonces, pues, en el Gazteleku de Getxo, por ejemplo, se les ha dado formación sobre, yo qué sé, temas relacionados con el suicidio, por ejemplo, o temas relacionados con niños y niñas con altas capacidades, o en temas de interculturalidad, en temas de inclusión. Todas estas herramientas lo que facilitan es que tengan esa mirada rica a la hora de abordar el trabajo con adolescentes, que es lo que se hace en el Gazteleku. Y en mi caso, te voy a contar un caso concreto, cuando hablamos de inclusión. ¿Vale? Ya fuera del ámbito del Gazteleku, nosotros tenemos un programa en el Ayuntamiento de Getxo que es un programa de promoción de iniciativas de gente joven. Ya nos saltamos al siguiente tramo de edad, ¿vale? Personas mayores de 18 años, 18, 30. Es un programa en el que las personas jóvenes vienen, nos explican cuáles son sus ideas, sus proyectos, y lo que hacemos es, a lo largo de un proceso de acompañamiento, facilitar que pongan en marcha esas ideas. Nosotros nos dimos cuenta de que el perfil de la persona que participaba en este programa era un perfil de joven como muy elitista, vamos a decir, ¿vale? El perfil habitual es una persona con estudios, con tablas, que sabe que tiene las cosas claras. Y caímos en la cuenta de que no estaban accediendo al programa muchas personas que, igual que estos, tienen también sus pasiones, tienen sus sueños, tienen sus ideas y tienen sus talentos también, ¿vale? Entonces, triangulando un poco con el educador de medio abierto, se consigue y se ha conseguido en algún caso que personas que nunca se hubieran acercado a este programa de manera natural se acerquen y se pongan en marcha un proceso de acompañamiento como muy personalizado, muy adaptado a las necesidades y a las circunstancias de esa persona, que no son las mismas del getxotarra o la getxotarra típica, ¿vale? Y es un trabajo muy de hormiguita, es un trabajo, yo siempre digo que mi trabajo es, al igual que el de un educador o una educadora del Gazteleku, es un trabajo muy artesanal, ¿vale? No trabajamos con grandes masas de jóvenes, no trabajamos desde esa mirada estándar hacia lo joven. Es un trabajo súper personalizado. Y otra vez volvemos a la herramienta del vínculo, ¿no? Intentar vincular con esa persona y a partir de ahí ir facilitando, pues bueno, pues que vaya participando en la vida comunitaria y ir logrando, pues eso que hablamos antes, ¿no? La inclusión. A ver, estamos ya
sobre la hora de finalización hay una palabra pedida. Sí, haces una intervención cortita, pero te voy a robar medio minuto, ¿vale? Es que la intervención de Unai me resultaba muy interesante para incorporar otro motivo de discriminación que probablemente hubiera sido introducido en esta mesa por Save the Children, y es el que tiene que ver con la situación socioeconómica de algunos niños, niñas y adolescentes. Estoy hablando del rechazo al pobre, de la aporofobia, de ese término tan nuevo que hemos generado. Si tenemos en cuenta que los niveles de pobreza infantil se sitúan siempre, incluso en contextos como Euskadi, en los que relativamente estamos mejor que otros, si nos quiere consolar algo, pero que los niveles de pobreza infantil están siempre por encima de los niveles de pobreza general, que estamos hablando, en todo caso, porque los niños no viven solos y solas, de familias pobres. Si sabemos, como lo ha demostrado la ciencia, que la pobreza es una mala herencia que se transmite de padres a hijos, mi pregunta, la que yo tenía aquí ganas de, bueno, por lo menos el elemento que tenía ganas de sacar, era hasta qué punto conseguimos también vincular o son motivo de nuevo de discriminación niños y niñas de familias pobres y por lo tanto de no participación social. Unai hablaba ahora precisamente de que habían conseguido o que habían constatado la falta de acceso de algunos chavales en esas condiciones y cómo se había posibilitado su acceso. Bueno, me servía de excusa para introducir este motivo de discriminación y ya me callo y te cedo la palabra. Bueno, vale, pues siento haberte quitado estos minutos. Bueno, pues damos paso, bueno, muchísimas gracias, Unai, Ana, Bea. Damos paso a la siguiente mesa redonda. Gracias.